Bendecimos a toda la audiencia. Damos gracias a Dios por este momento. No queremos dejar en estos tiempos tan difíciles, dejar de compartir la palabra de Dios. Estamos en la casa Tiempo Nuevo. Soy la pastora Nora Esperantio y estoy con un par de hijos de la casa que me están acompañando a que no dejemos de poder estar compartiendo una palabra que es muy necesaria para estos tiempos que estamos viviendo. Así que bendigo a todos los que están conectados y a los que se conectarán, a los que podrán ver luego esta prédica, esta palabra que quiero compartir con ustedes en esta mañana, ¿sí? Quiero compartir algo que tenga que ver con el tiempo específico que estamos viviendo. Estamos en un tiempo donde podríamos decir estamos prácticamente confinados, cada uno en su hogar a causa de los virus, ¿no? De las pestilencias, de la peste que hoy azota a la tierra. Entonces quiero compartir con ustedes algunas de las promesas, algunas de las palabras, algunas de aquellas exhortaciones que Dios tiene para con nosotros en este tiempo, ¿sí? Va a ser importantísimo que podamos estar atentos para que podamos entender qué es lo que el Señor tiene para con nosotros, que podamos hacer una suma de las palabras que vamos escuchando en este tiempo. Diría el Señor Jesús, escuchadlo todo y retened lo bueno, ¿sí? Entonces vayamos reteniendo aquellas cosas que van a ser importantes, que sumen a nuestras vidas en este tiempo. Hay un versículo específico y quiero que me acompañe. Sergio me está ayudando con este tema. Lo demás está saliendo bien, ¿no, Nancy? Bien, perfecto, vale. Vamos a estar abriendo entonces las Escrituras con un versículo tan conocido como es este, ¿no? Quiero que usted me acompañe y que lo razonemos juntos. Fíjese, porque dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Sí? Es un versículo que creo que en este tiempo, con más razón, como en otras oportunidades, se le ha echado mano para poner al pueblo de Dios a orar por las circunstancias de la vida. Pero es importante que nosotros podamos entender qué es lo que nos está diciendo el versículo, porque estos versículos tienen su contexto, un contexto cercano, un contexto global en el resto de la Biblia, del cual no podemos pasar por alto. Si entendiéramos solamente humillarnos delante de la presencia de Dios y orar para que Dios sane la tierra de la peste que hoy la azota, podríamos interpretarlo solamente que juntémonos a orar el pueblo de Dios y postrémonos, porque creemos o entendemos que humillarnos es solamente postrarnos en el suelo, en el piso donde nosotros estamos, y orar para que el Señor cese con las pestes. Creo que esa es una muy limitada interpretación de lo que Dios nos está pidiendo primeramente como pueblo de Dios. Si usted ve, prácticamente nos está haciendo cargo de que lo que pasa en la tierra tiene que ver con el pueblo de Dios. Un pueblo que sabe invocar su nombre, y nombre es propósito, que sabe invocar su propósito, que tiene su propósito encima, pero no terminan de convertirse, dice, de sus malos caminos. Fíjese que andar por malos caminos, según este versículo, no es del resto de la tierra, sino que se enfoca específicamente en el pueblo de Dios. Entonces, que nos unamos
como iglesia a orar para que el Señor haga cesar las pestes. ¿No es eso lo que nos está pidiendo el versículo? Puesto que el Señor es el que ha enviado las pestes, y lo vamos a ver en el contexto de esto, pero antes de ir al contexto de esto, quisiera que pudiéramos entender paralelamente lo que dijo el Señor Jesús allí en Mateo 24. Acompáñenme entonces, Sergio. Vamos a leer Mateo 24, 7, donde el Señor ya anunció pestes para ese tiempo. ¿Sí? Anunció pestes. Dice Mateo 24, 7, y lo dijo el Señor Jesús. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto profetizado por el Señor está en un contexto muy importante que tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Sí? El versículo que está tan importante en el contexto está en el verso 14. Lléveme allí. El verso 14, bajando. Bájelo hasta el verso 14, donde nos dice así: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces será el fin. Entonces fíjese cómo Jesús profetiza la peste en medio de una serie de cosas que ya la vamos a ver. Pero justamente después dice que después de esto sería entonces predicado el evangelio del reino. ¿Sí? Y será predicado dijo el Señor, este evangelio del reino a todo el mundo. Entonces nuestra primera pregunta sería: ¿qué es lo que se ha predicado antes de esto que no era lo que el Señor estaba predicando? Porque Él estaba predicando un reino que es obvio que no lo estamos predicando. Entonces es importante que podamos entender, porque el evangelio del reino está en el contexto de las pestes y otras cosas que ya la vamos a volver a mirar en un momento. Pero quiero volverme a Segunda de Crónicas, porque necesitamos ver el contexto de las pestes. ¿Cuándo vienen pestes? ¿Por qué se ha provocado pestes? Volvámonos a Crónica. Quiero que hagamos un paralelismo de las dos circunstancias donde hay pestes. Quiero que vayamos al verso 11, por favor. En el verso 11 vemos que Salomón dice así: terminó pues Salomón la casa de Jehová. Se está contando lo que Salomón está haciendo, ¿sí? Y fíjese lo que dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Quiero que le preste atención, porque hace un orden de lo que Salomón hizo. Terminó la casa de Jehová, luego la casa del rey. Y dice, y todo lo que Salomón se propuso hacer, primeramente con la casa de Jehová y luego en su propia casa, fue prosperado. Pero es importante entenderlo, porque esto dice y le agradó a Dios. Fíjese, vamos a seguir leyendo, verso 12. Y apareció a Jehová, subamos para que leamos el resto. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Sigamos leyendo. Y yo cerraré los cielos para que no haya lluvia. Dice, y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren y buscaren allí, yo sanaré la tierra. Quiero que le prestemos atención entonces a este contexto, que usted después pueda ir usted mismo a corroborar lo que yo le estoy diciendo. Salomón hizo algo que le agradaba a Dios. Salomón terminó primero la casa de Dios y después la casa del rey.
Se ocupó primeramente de la casa de Dios y después de la casa del rey. Y entonces dice que todo lo que pidió fue prosperado para terminar la casa de Dios y la casa del rey. Usted sabe que la casa de Dios no solamente son paredes como para que yo le esté pidiendo a usted cómo podemos seguir edificando o hermoseando esta casa, o para que cada uno de los pastores hermoseen su templo, sino sabemos que la casa del Señor somos nosotros mismos, somos piedras vivas de la casa de Jehová. O sea que si nosotros nos interesamos antes que por cómo va mi propia casa, me interese primeramente de cómo es edificada la casa de Dios, me pasará lo de Salomón, seré prosperado en todas las cosas. ¿Sabe que ser prosperado en todas las cosas no es mi tema de hoy, pero es un tema glorioso que necesitamos entender? El apóstol Juan dice: amado, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas como prospera vuestra alma y tengáis salud. Tenemos salmos que dicen que debería prosperar nuestra gloria. Entonces esa prosperidad que se ve en el verso 11 es una prosperidad primeramente para la casa de Dios. Prosperado en todas las cosas y prosperado en gloria. Primeramente la casa de Dios y después mi propia casa, la casa del rey. Para que nosotros podamos entender qué es lo que quiere edificar el Señor. Vamos a leer un par de versículos más, bajando del 14. Fíjese cómo diría el 15. Ahora estarán abiertos mis ojos, dice el Señor, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. El Señor reconoce qué es lo que es su casa y no es un templo. Son piedras vivas edificadas y edificadas a la manera de Él, con el diseño de Él, con el formato de Él. Él dice así: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Entonces no se trata de cómo me reúno a orar, ni cómo voy a orar, sino que realmente el oído de Él esté atento. Pero si nosotros no estamos entendiendo qué es el lugar al cual Él llama, esa es mi casa y mi santuario, no estamos entendiendo dónde va a poner el oído el Señor, ni dónde va a poner sus ojos. Voy a leer los versos que siguen. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre, mi propósito, para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, no te faltará varón para que haya en el reino. No faltará varón para que haya el reino y que el reino tenga todo lo que necesita el rey, con todo lo que necesita su casa y sea prosperado en todas las cosas. Pero ubícate primero que hagas las cosas como tu padre. Ubícate que tengas un reino, porque allí, verso 16, allí estar atento. No solo mis oídos, como dice el verso anterior, mis ojos y mi corazón, mi visión y el corazón de Dios. Necesitamos armar la casa de Jehová y son personas, son piedras vivas. Si podemos reunir esas piedras vivas, si pudiéramos entender que no solamente oración, sino humillación, para que esté la visión de Dios, para que estén los oídos atentos de Dios y esté allí el corazón de Dios. Me voy a volver a Mateo porque dije que quería manejar el contexto de una cosa y de la otra. Las pestes de Mateo que dijo Jesús marcan un tiempo. Las pestes marcaban un tiempo y era que se iba a predicar el evangelio del reino para poder entender orden o reino. Vuélvame a poner desde el verso 7.
El verso 7 aclaraba que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos. Verso 8, y todo esto será principio de dolores. Sigamos subiendo. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mí. Y dicen los versos que siguen, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Fíjese, quiero detenerme en el verso 10. En medio de las pestes, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahí no hay casa de Dios. Ahí no hay casa de Dios. Ahí no se ha entendido reino. Entonces, ¿dónde va a poner Dios su oído? ¿Dónde va a poner Dios sus ojos? ¿Dónde va a poner Dios su corazón? Si este versículo nos dice que hay tropezadero, que se entregan unos a otros y unos a otros no solo se odian, porque la palabra aborrecer es tener en menos. Si yo no entiendo lo que es tener en menos, no solo al hermano que Dios ha puesto en la iglesia, tener en menos el plan de Dios. Los ojos de Dios no están allí, la visión de Dios no está allí, el plan de Dios no está allí. ¿Cómo va a oír Dios si lo que Dios había pedido era humillación? A Salomón le dijo, esa es mi casa, ese es mi lugar, en ese lugar quiero los sacrificios. A lo mejor es un sacrificio tolerar ciertas circunstancias, ciertas situaciones dentro de la casa de Dios o dentro de lo que Dios está haciendo. No es fácil, es un sacrificio. Es un sacrificio dar la vida, incluso por otro, tener que negarme a mí mismo para darle lugar a otro, es todo un sacrificio. Pero no pensemos que si no entendemos lo que es sacrificio, en lo que Dios le dijo a Salomón, en ese lugar, ese es mi lugar donde voy a poner mis ojos, mi corazón, mis oídos, y allí quiero los sacrificios. ¿Dónde estás haciendo sacrificios? ¿Por qué hacemos tantísimos sacrificios para lograr otras cosas? Nos humillamos para lograr otras cosas, pero para lograr el plan de Dios no hay sacrificio. No hay sacrificio de ningún tipo. No soy capaz de negarme a ninguna cosa para que se cumpla el plan de Dios. Si no hay casa de Dios, no habrá un lugar donde Dios pueda poner el oído. La casa de Dios tiene que estar terminada. Casa y reino es prácticamente lo mismo. Porque si no entendemos orden, porque si no entendemos diseño de Dios, si no entendemos autoridad delegada de Dios, puesta por Dios, no estamos entendiendo cómo se arma una casa. No estamos entendiendo cómo se arma un reino. Muchos tropezarán entonces. Tenemos que cuidar, porque ¿sabe dónde se tropieza? La Biblia recalca mucho que se tropieza en las piedras. Y piedras somos nosotros. Tropezamos entre nosotros mismos. Hay un tropezadero entre nosotros mismos. Entonces, ¿dónde está el lugar donde Dios va a ir a poner su oído para sanear la tierra? ¿Dónde está la humillación? El verso 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Todo esto antes de que se predique, como dijo Jesús, este evangelio del reino. Entonces necesito no solo ver las pestes, necesito ver todo esto. Vuélvame a Crónicas. No solo necesito ver las pestes, necesito ver el contexto de las cosas que acompañan las pestes. Reino contra reino. Quiero hablar un poquito de reino contra reino, pero ahora quiero mirar otra cosa. Fíjese
donde el verso 13, Sergito. El Señor dijo así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Solamente tenemos ojos para las pestilencias, pero no podemos tener ojos para ver de que Él cerró los cielos para que no haya lluvia, aun cuando aquí en Málaga está lloviendo. Y que también mandaría la langosta. Voy a dejar la langosta para otro día porque se me haría largo. Pero no tiene que ver con las formas en que siempre lo hemos tomado. Por eso dice, habrán falsos profetas. El hecho de que siempre me hayan hablado de la langosta, que lo único que me comía la langosta, el saltón y el revoltón, era la economía. Eso ha hecho que los falsos profetas me quitaran el plan de Dios para mí y yo no edificara lo que tenía que edificar. Pero eso lo dejaré para otro día. Quiero, por ejemplo, mirar algo que sea más corto. Yo cerraré los cielos para que no haya lluvia. ¿Por qué no podemos ver eso? Deuteronomio 32:2 dice, caerá como la lluvia. Mi enseñanza, dice Jehová. ¿Por qué no hemos podido ver la necesidad de que haya lluvia? De que esté su enseñanza, no las enseñanzas de los hombres que atienden solamente a mi propia vida o la vida de un rey, y no la casa de Jehová, que está compuesta por una serie de piedras vivas. Donde lo necesito eso para que a la hora de yo humillarme, saber cómo pedir y cómo conviene, el Señor cese con las pestes. Pero si no hay casa, si no está la casa de Jehová, donde Él diga, ese es mi lugar. Y eso no es un lugar físico. La casa no es ni en este lugar ni en aquel lugar. Jesús lo dijo, no es ni aquí ni allí. Los verdaderos adoradores. Pero los verdaderos adoradores se humillan. Los verdaderos adoradores saben reconocer autoridad, saben reconocer reino. No podremos predicar reino si yo no entiendo de que hay una autoridad sobre mi vida. Eso no es gobierno de Dios. Necesito saber cuál es el gobierno de Dios sobre mi vida. ¿Cómo voy a hablar de reino si yo no tengo quien gobierne mi vida? De parte de Dios. Que ordene mi vida de parte de Dios. Así como necesito un gobierno humano que cuide mi casa biológica, mi territorio biológico. Hay territorios espirituales que Dios se lo ha entregado en forma ordenada a los hombres de Dios. Si no entiendo reino, tampoco estoy edificando casa. Necesito entender qué es lo que es la casa de Dios, para que sí nos podamos juntar y saber cómo conviene y entender primeramente humillación. Si no sabemos humillarnos, no entenderemos. El que habla de humillación, usted sabe, póngame Primera de Pedro, póngalo, lo iba a pasar por alto, pero lo vamos a poner, porque Pedro habla de humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y la idea de humillarse bajo la poderosa mano de Dios era para que nos exaltara cuando fuera el tiempo. Si yo no sé en qué parte de la casa me encuentro y me exalto y estoy en un lugar que Dios no me había puesto en el templo, necesito saber cuál es mi lugar como piedra viva, cuál es mi lugar en la casa de Dios. Usted sabe que es parte de la estrategia del enemigo de que yo esté en el pináculo del templo y que de allí haga lo que me parezca, y si me caigo me van a mandar a los ángeles para que me recojan. Pero esa es una estrategia del enemigo antes de tiempo. Ni siquiera el Señor Jesús se dio a eso. Es ese versículo que está justamente en el Salmo 91, un salmo de protección. Un salmo de protección, y que el Señor Jesús directamente le dijo al diablo, no, porque no es mi tiempo. ¿Cómo me voy a subir a un lugar que yo sé que es mi lugar, pero no fuera de tiempo?
Si yo no entiendo casa, si yo no entiendo gobierno de Dios sobre mi vida, no puedo tirarme al suelo y orar para que cesen las pestes. Porque las pestes, según Segunda de Crónicas 7:14, tiene que ver de que yo no estoy convertido en lo que Dios quería que me convirtiera. Estaré convencido de muchas cosas, pero no he cambiado mi manera de pensar. Usted sabe que nosotros tenemos una batalla, como dijo el Señor, junto con las pestes, dijo reino contra reino. O sea que es el reino de Dios, a la voluntad de Dios, al diseño de Dios, contra un reino muy humano, muy natural. Mi pensamiento contra el pensamiento de Dios. ¿Cree usted que le podremos ganar al pensamiento de Dios? El reino de Dios contra el reino de los hombres, pensamientos humanos, pensamientos de hombres, contra el pensamiento de Dios. Ya Dios tiene preparado el diseño. La Biblia dice que estamos predestinados y preordenados. ¿Qué quiero hacer yo para sumarle o restarle al reino? ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué no me humillo? Reino contra reino. Pablo dijo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Son invisibles, son espirituales, pero necesitamos saber de que Dios ha diseñado una iglesia para poder, póngame Efesios 3:10. ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Que peleemos entre nosotros? ¿O que le demos puñetazos al aire creyendo que los espíritus andan volando por allí? Fíjese cómo lo entiende el apóstol Pablo, un hombre de revelación, un hombre de entendimiento, un hombre que pudo estar en el tercer cielo y pudo ver lo que es reino, gobierno y poder establecerlo en la tierra, en su iglesia. Pablo le dice a Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. No se trata de una lucha de darle puñetazos al aire. Es una lucha de conocimiento de cuál es mi lugar en el reino, cuál es mi autoridad en el reino, cuál es mi sitio. Me lo tiene que enseñar la misma iglesia con la sabiduría que Dios les haya dado. Someteos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea el tiempo. Es importante que lo entendamos. A Salomón se le dijo, si yo quitare la lluvia, y la lluvia es la enseñanza, entonces no solo preste atención de que hay pestilencia, y pestilencia podríamos decir física, porque solamente ataca a nuestro cuerpo. Hay una pestilencia espiritual, hay pestes espirituales, nos contagiamos unos a otros de aborrecernos. Nos contagiamos unos a otros de desubicarnos del lugar preparado por Dios para nosotros. Nos contagiamos en desubicarnos de la mano poderosa de Dios. La multiforme sabiduría, pero que es de Dios, nos va a colocar a los principados y a las potestades en los lugares que tenemos que estar. Los lugares celestiales que el apóstol Pablo una y otra vez insistía que los buscáramos. Habéis resucitados con Cristo, buscad los lugares de allá arriba, donde está Cristo sentado. Ubíquense de la manera en que Dios quiere ubicarlos. Manifiéstenlo en la tierra, lo que ustedes tienen preparado en los cielos. Humíllense, sométanse, vean cuáles son sus autoridades superiores. Necesitamos volver a recuperar la casa de Dios, para que los ojos de Dios
para que el corazón de Dios esté allí y para que los oídos de Dios estén escuchando nuestras oraciones. ¿Qué pedir y cómo conviene? A veces no lo sabemos, pero si aprendemos a humillarnos, vamos a aprender a orar. El apóstol Pablo diría, tanto para decir y difícil de explicar. Las cosas que se han hecho visibles, como es una pandemia, es solamente el reflejo de lo invisible. Hay una pandemia espiritual. Nos ha atacado, nos ha enfermado y nos hemos contagiado unos a otros. ¿Sabe cuál es la solución? De la misma manera en que se está solucionando ahora una pandemia natural. Quédate en casa, quédate con tu familia. ¿A dónde quieres ir? En el mundo espiritual era lo mismo. ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu familia? ¿Quiénes son tus padres? ¿Quiénes son tus hermanos? ¿Podés entender que hay un gobierno que sí sabe cómo hacer las cosas? El gobierno humano ha sido sabio. Sabe cómo detener una pandemia. Quédate en tu casa. Y en lo espiritual yo te digo lo mismo. Muchos han caído. Muchos han tropezado. ¿Por qué no ubicas tu casa? Para que podamos hacer la casa de Dios y que Dios pueda escuchar nuestras oraciones. Voy a hacer una oración acompañada con Alberto, mi tecladista. Quiero orar para que lo que Dios se propuso pueda cumplirse. Señor, queremos bendecirte en esta hora. Tú eres digno, Señor, de alabanza en todo tiempo y en todo lugar. Pero queremos hacer tu voluntad. Tú tienes un plan eterno, un plan diseñado para con tu iglesia, tu casa. Enséñanos, Señor, primeramente a terminar tu casa, como lo hizo el sabio Salomón. Necesitamos terminar tu casa. Necesitamos ser prosperados en todas las cosas, Padre del cielo. Poder ubicar tu casa para que tú digas, allí voy a poner mis ojos, allí voy a poner mis oídos, allí voy a poner mi corazón. Y todo lo que allí se dijere y todo lo que allí se clamare, yo lo oiré. Pero humíllense primero. No los quiero postrado en el suelo. Quiero un corazón humillado. Quiero una mentalidad humillada. No es a tu manera, te dice Dios, es a mi manera. Yo ya tengo preparado de antemano todas las cosas. Todas las cosas que suceden son para que veas. Ya que no puedes ver en el mundo invisible, ya que no tienes ojos para ver lo espiritual, te lo hago visible para que entiendas qué terrible es. Cómo se cae todo, cómo no solo se mueren personas, cómo no solo se enferman los cuerpos, cómo se vienen abajo los estados. Cómo las finanzas caen, cómo cae todo por una peste. El Señor está haciendo visible lo invisible. Señor, ábrenos los ojos para que veamos. Y Señor, quiero pedirte que nos ayudes a humillarnos de la manera en que tú estás esperando que nos humillemos. De la manera en que tú estás esperando que oremos. Porque qué pedir
y cómo conviene, no lo sabemos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.